Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 7, titulada El pacto en el Sinaí. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 4, en el cual leemos lo siguiente: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Es digno de notar que Dios llamara la atención a las anteriores pruebas de su amor antes de revelar su ley. Así podía ganar la confianza de ellos. Así podía robustecer su fe en Él y animarlos para cumplir su voluntad. Él les daba confianza en las bendiciones del futuro mediante las bendiciones disfrutadas en el pasado. Lo que Dios había hecho por Israel al libertarlo de Egipto, al guiarlo a salvo a través del Mar Rojo y al darle el maná, era una garantía de lo que haría todavía para él si permanecía siéndole fiel. Sin esta seguridad, los terrores del Sinaí difícilmente habrían sido soportados. Por el pasillo del hospital caminaba la enfermera con un suculento vaso de leche en sus manos. Al llegar a la habitación número 7, abrió la puerta y se acercó al pie de la cama donde se encontraba su pequeño paciente. Luisito, quien debido a un accidente había ido a parar precisamente a este hospital, vio con emoción aquel vaso de leche. Y cuando por fin lo tuvo en sus manos, preguntó a la enfermera: Disculpe, ¿hasta dónde puedo beber? La enfermera sabía perfectamente el porqué de aquella pregunta. El doctor que lo atendía le había comentado que Luisito venía de una familia muy humilde, de muy escasos recursos. Una familia en la que, si un día había un vaso de leche para beber, tenía que ser compartido con sus otros hermanos, razón por la cual él nunca había bebido el vaso completo. Con sus ojos brillosos por las lágrimas que estaban a punto de rodar por sus mejillas, la enfermera respondió: No te preocupes, Luisito, puedes beber toda la leche del vaso, es toda tuya. Te la envía el doctor. ¿Sabes, amigo, amiga? El pueblo de Israel tuvo para sí un maravilloso privilegio que a la vez es compartido también con nosotros. Y es el de beber profundamente de los manantiales de la salvación. Nuestro Dios desea en su inmenso amor y misericordia que tú y yo, al igual que Luisito, veamos con regocijo aquel manantial y que con una sonrisa en nuestros labios bebamos con toda la confianza y gratitud posibles. En esta semana haremos un recorrido por las imágenes que usó el Señor para describir su relación con el pueblo del pacto. Asimismo, compararemos la historia del Éxodo y el Sinaí con la de nuestra salvación personal y analizaremos cuál era el papel de la ley en el pacto del Sinaí.
La liberación del pueblo de Israel por parte de Dios de su esclavitud en Egipto no fue más que un primer paso para demostrar a aquella nación escogida la autenticidad de su amor por ella. ¿Recuerdas la metáfora que estudiábamos en una lección anterior? Así como el amado se presentaba ante la joven, a quien deseaba conferir el honor del matrimonio cortejándola, así el Señor cortejaría a su nación amada, con la esperanza de que ella respondiera amorosamente a su propuesta de pacto. Dios utilizó dos representaciones muy ilustrativas de la manera en que llevó a esta nación desde Egipto hasta el Sinaí. Veamos la primera. Deuteronomio capítulo 32, versos 11 y 12. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Las alas de águilas son fuertes y seguras, pero también hablan de una protección cuidadosa. Se dice que las águilas no llevan a los aguiluchos en sus garras como otras aves. Las águilas jóvenes se adhieren al lomo de la madre águila y están protegidas mientras las transportan. Cualquier flecha de un cazador debe pasar a través de la madre águila antes de que pueda tocar al aguilucho en su espalda. Esta metáfora se desarrolla muy extensamente en este pasaje, donde la compasión amorosa, protección, fuerza y vigilancia de Dios se comparan con la majestad de los atributos de esta ave. La segunda representación no es menos significativa. Deuteronomio capítulo 1, verso 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Se usa aquí la imagen de aquel ser que se vuelve toda una referencia para nosotros en nuestra niñez, la imagen del Padre. Sí, porque el camino no habría sido de ninguna manera pasable a menos que Dios los hubiera llevado, por así decirlo, sobre sus hombros, tal como un padre solía llevar a su bebé. Así, por un lado, se exalta la increíble bondad de Dios, que se había dignado hasta ahora para condescender y tomar al pueblo en sus brazos de amor. Y, por otro lado, a la gente se le recuerda su propia dependencia, ya que a menos que el poder de Dios lo tomara firme de su mano, apenas habrían sido competentes para avanzar un tan solo paso. Muchos de nosotros, como seres humanos, no somos plenamente conscientes de nuestra impotencia, pero Dios sí lo es. Salmo 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cuánto contraste existe entre el interés de Dios por nosotros
y el que nosotros mostramos muchas veces por los demás, ¿no es cierto? La preocupación de Dios por ti y por mí debe convertirse en una lección aprendida para que afecte nuestra preocupación por los demás. ¿Has diseñado alguna vez? El diseño es el proceso previo de configuración mental llamado prefiguración y que se pone en práctica en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Es así como se diseña en la industria, la ingeniería, la arquitectura y muchas otras disciplinas que requieren a la vez algo muy importante para diseñar: la creatividad. Cuando el pueblo de Israel se encontraba sometido a la esclavitud por parte de los egipcios, definitivamente se trataba de un campo que requería de una pronta solución y sobre todo de muchísima creatividad para implementarla. En el diseño de la salvación implementado por Dios, podemos encontrar principios importantísimos en relación al papel de nuestro Señor para con la humanidad entera y sobre todo en la relación del pacto. Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios ya le había asegurado a Moisés que el clamor de su pueblo oprimido había subido delante de él, pero le repitió la afirmación frente a su queja. Tanto Moisés como su pueblo debían estar seguros de que Dios no los había olvidado, sino que los sostendría en su aflicción y pronto los libertaría. ¿Por qué con juicios grandes? Esa liberación no podía realizarse por medios pacíficos, sino que requería una demostración de fuerza de parte de Dios. Las plagas que estaban por caer sobre Faraón y su pueblo no eran meramente maravillas o señales en el sentido usual de la palabra, sino también castigos infligidos sobre una nación orgullosa y cruel por un juez divino. Muy peculiar resulta la repetición de la palabra yo en este pasaje. Y es que necesitamos recordar a cada instante quién es Él, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro diseñador. Éxodo capítulo 3, verso 8 comienza diciendo: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¡Qué hermoso! ¿No te parece? El Dios que está en los cielos es quien desciende a la tierra donde tú y yo estamos, con el fin de redimirnos. ¿Y cuándo fue esto una realidad? Cuando Jesús descendió, vivió, sufrió, murió y resucitó por ti y por mí. Dios puso en marcha su diseño de salvación con el pueblo de Israel. Pero lo más maravilloso de esto
es que Él continúa diseñando cada día en la vida de cada uno de nosotros. Y en los momentos de mayor angustia y esclavitud que puedas estar atravesando en esta tierra, Él te dice a ti también: yo te sacaré, yo te libraré, yo te redimiré. Gloria a Dios. Hasta antes del éxodo o salida de Israel desde Egipto, Dios había establecido pactos con Adán, Noé y Abraham. Por lo tanto, el pacto del Sinaí era el cuarto en este orden. Pero siendo uno en el que Dios se revela más plenamente que antes, lo convierte en uno que juega un papel vital en el plan de salvación. Veamos. Imagínate por un instante el siguiente paisaje. Primero, las colinas, es decir, toda la sucesión de acontecimientos menores acaecidos sobre el pueblo israelita hasta encontrarse sumido en su esclavitud. Segundo, y por encima de estas colinas, 3 imponentes montes: el del Éxodo en sí, el del establecimiento del pacto y el de la construcción del tabernáculo santuario. De entre esos 3, el segundo, el del establecimiento del pacto, perfectamente podría ser el monte Everest de nuestro paisaje. Ahora, tendríamos que comenzar a subir este monte para darnos cuenta de la secuencia y relación de eventos que se sucedieron para el establecimiento de ese pacto. Pues vamos, comencemos a subir. Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Aquí tenemos la llegada y el acampamento del pueblo una vez librado de la esclavitud egipcia. Éxodo 19:5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Perfecto. Esta es la propuesta de Dios de un pacto. Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Bien, acá está la respuesta del pueblo. Sigamos. Éxodo 19:10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Esto no era más que el principio de los preparativos para recibir el pacto. Éxodo 20, desde el versículo 1 hasta el 17, claro, así es, la proclamación de los 10 mandamientos. Pero sigamos subiendo. Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿A quién tenemos aquí? Al mediador del pacto, Moisés. Luego,
Desde Éxodo 20:22 hasta 23:22 se detallan todos y cada uno de los principios del pacto, para finalmente llegar a la cúspide de nuestro monte Everest. Éxodo 24, 7 y 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así es, la ratificación del pacto, uno que no es más que el de salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. Eso es lo que fue en el Edén, eso es lo que fue en el Sinaí, y eso es lo que sigue siendo hoy en día para ti y para mí. Cuando el Señor propone su pacto con los hijos de Israel, lo hace en buena medida desde la cooperación. Nuestro Dios no es autoritario, y en ese sentido siempre ha buscado la colaboración de sus hijos. ¿Acaso cuando fueron librados de la esclavitud esperaron simplemente de brazos cruzados a que esa liberación llegara? Claro que no. Recuerda que ellos tuvieron que cooperar marcando con sangre los postes de las puertas, por ejemplo. El Señor no impone, sino que propone su pacto con los hijos de Israel a través de las siguientes palabras. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Antes de ordenar a los hebreos que guardaran su pacto, como era su derecho soberano, bondadosamente Dios invitó a su pueblo a hacer lo que sería para su propio beneficio. El único sendero por el cual podemos transitar con Dios es el de la obediencia. Bajo ninguna otra condición fuera de la obediencia podía consentir Dios en ser el Dios de ellos o tenerlos como su pueblo escogido. La gracia del Evangelio de Jesucristo, que trae salvación a todos los hombres, no los libra de la obligación de obedecer la ley divina. Es la fe en el Cristo Redentor, que está inseparablemente unida con el poder del Cristo que mora en el corazón, lo que nos capacita para guardar sus 10 mandamientos. Dios permitió que Israel tratara de guardar la ley para que pudiera darse cuenta de su incapacidad para hacer lo que erróneamente se sintió capaz de realizar. Así iban a ser apartados de la confianza propia para confiar en Dios, de la confianza en sus esfuerzos propios a la fe en la realización divina. Así la ley llegaría a convertirse en el medio de conducirlos a Cristo como su único salvador del pecado. De esa manera se preparó el camino para la relación del nuevo pacto, el Evangelio de la gracia divina, la ley guardada en Cristo y mediante Él. Como un reino de sacerdotes, habían de acercarse al Señor en oración, en alabanza y en sacrificio.
Como intermediarios entre Dios y los paganos, debían servir como instructores, predicadores y profetas, y habían de ser ejemplos de un santo vivir, exponentes celestiales de la verdadera religión. Como gente consagrada al servicio de Dios, debían ser diferentes de las otras naciones. Y si bien esto había de manifestarse externamente por medio de la circuncisión, en el caso del Israel literal de aquel tiempo, también había de manifestarse internamente por medio de la piedad. Un Dios santo requiere gente santa. A la luz de todo cuanto el Señor hizo por sus hijos cautivos en Egipto, y también de la respuesta obtenida por parte de ellos, todo parecía haber ido muy bien. El Señor libera a sus hijos de la esclavitud. El Señor ofrece a su pueblo escogido las promesas del pacto. Y el pueblo responde de una manera muy, pero muy esperanzadora. Éxodo capítulo 19, verso 8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Lo dicho, todo parecía ir muy bien. La pregunta sería: ¿terminó todo muy bien? Lamentablemente, basta en este caso ir un poco más adelante en las Escrituras para darnos cuenta de que nuestra percepción puede ser distinta. Romanos capítulo 9, versos 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Si consideramos la frase una ley de justicia como el equivalente de la justicia que se basa en la ley, veremos que el énfasis de Pablo en estos versículos radica en la naturaleza legalista de la forma en que Israel buscaba la justicia. Israel iba en pos de una ley de justicia, pero no tuvo éxito en alcanzarla. La razón de ese fracaso es que la justicia basada en la ley exige un cumplimiento perfecto de esa ley. Y los hombres, con su propia capacidad, no pueden cumplir con esa obediencia. Por lo tanto, los judíos no pudieron llegar a los ideales prescritos por la ley ni a la justicia que procuraban, porque dependieron para su justicia de una ley que no podían obedecer con su propia capacidad. Romanos capítulo 10, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto sugiere que en el esfuerzo de los judíos había orgullo por establecer su propia justicia. Con su falso celo por Dios, en realidad estaban trabajando para su propia glorificación. Llegaron a considerar el simple cumplimiento de los sacrificios y de los ritos como algo que tenía justicia en sí mismo, en vez de depender de la justicia de aquel a quien señalaban esos sacrificios y ritos. Por lo tanto, la religión degeneró convirtiéndose en suficiencia propia y formalismo para glorificar el yo. No hay obstáculo mayor para la salvación por medio de la gracia que la justicia propia del pecador.
No perdamos de vista la gracia divina como ingrediente vital del pacto diseñado por Dios. El problema nunca estará en nuestros intentos por obedecer, ya que el pacto de Dios exige esa obediencia. El problema siempre estará en la clase de obediencia que le ofrezcamos a nuestro Señor. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Abandonemos la comodidad del nido. Igual que las águilas con polluelos que pasan 3 meses cuidándolos en un nido acolchonado que la mamá águila preparó, un día, uno a uno, los aparta de su comodidad y los empuja fuera del nido. Tú y yo podríamos encontrarnos muy cómodos en nuestro nido, rodeados de todos aquellos aspectos que conforman nuestra zona de confort. Pero Dios, en su infinito amor y en su sabiduría, desea apartarnos de esa comodidad para enseñarnos a volar. Y no a volar solos, sino junto con Él. Como en el caso del águila, Dios también nos lanza al principio. Pero cuando ve que vamos directo al suelo, directo a un golpe duro, llega y se coloca debajo para que caigamos sobre Él y así nos vuelve a subir. ¡Qué maravilloso amor de Dios! Número 2. Protejámonos bajo las alas divinas. Así como el águila madre toma al aguilucho de su nido, le enseña a volar y protege a sus crías con su propia vida, así el Señor tomó a su pueblo del cautiverio de Egipto para poder conducirlo hasta la tierra de Canaán. Sostendría a Israel con sus alas y lo protegería de peligros. Así como el débil y desvalido aguilucho, al par que teme el peligro, tiene confianza en el vigor y protección de su madre, así también Israel, débil, desvalido y temeroso de lo que pudiera sobrevenirle, podía tener fe en el poder divino. Cubrámonos bajo sus alas. Y número 3. Sujetémonos a la justicia de Dios. Pablo menciona en Romanos 10:3 que los miembros del pueblo escogido no se sujetaron a la justicia de Dios. La forma verbal del griego utilizado en este pasaje se traduce mejor como no se sometieron. Los judíos se enorgullecían de su conocimiento de Dios y de la ley divina, pero en realidad se negaban a conformarse a la voluntad de Dios. Confiaban en su propia justicia. No querían someter su corazón a un plan que les exigía confesar que su justicia propia no era aceptable y que su salvación no dependía de sus méritos. No olvidemos de quién dependemos tú y yo, porque el lugar más seguro para sujetarnos es la justicia de Dios. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que tales fueron los sagrados preceptos del Decálogo, pronunciados entre truenos y llamas, y en medio de un despliegue maravilloso del poder y de la majestad del gran legislador. Dios acompañó la proclamación de su ley
con manifestaciones de su poder y su gloria, para que su pueblo no olvidara nunca la escena y para que abrigara profunda veneración hacia el autor de la ley, creador de los cielos y de la tierra. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.